El ruido ensordecedor de los cañones rompió la noche tranquila sobre Constantinopla. Era el 29 de mayo de 1453, y bajo la luz pálida de la luna, la ciudad que había resistido durante 1000 años se encontraba al borde del abismo. Tormentas de fuego iluminaban a lo lejos mientras murallas milenarias temblaban bajo el peso de un ejército determinado a hacer historia. El rugido de las explosiones se mezclaba con los gritos de los defensores, y en ese instante, el mundo tal como lo conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Las nubes de humo oscuro se arremolinaban en el cielo, creando formas fantasmales que flotaban sobre la ciudad. Pero para entender cómo llegamos aquí, debemos retroceder unos meses atrás e introducirnos en la vida de Constantino XI, el último emperador bizantino. Constantino XI, paleólogo de 50 años, se levantaba cada día con una mirada al horizonte, desde las imponentes murallas de su ciudad, buscando alguna señal de esperanza. Su rostro estaba marcado por las sombras de las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros. Con su armadura de bronce reflejando los primeros rayos del sol y su manto púrpura ondeando al viento, Constantino era la imagen viva de la resistencia. Miraba el cielo con ojos que parecían contener la tristeza de siglos. Pero lo que no sabía era que su destino y el del imperio estaban a punto de ser sellados. Desde hacía meses, rumores de un formidable ejército otomano acercándose a sus puertas llenaban los pasillos del gran palacio. Las paredes de mármol, que antes resonaban con el eco de la política y la diplomacia, ahora susurraban historias de temor. Cada reunión con sus generales se volvía más tensa, y cada estrategia que discutían parecía insuficiente frente al poder del sultán Mehmed II, el joven conquistador decidido a hacer lo que sus predecesores no habían logrado. Sin embargo, Constantino tenía un plan. Sus mensajeros viajaron a las cortes europeas, suplicando ayuda que nunca llegó. El 6 de abril de 1453, la calma que precedía a la tormenta se rompió. Mehmed II, con apenas 21 años, había llegado a las puertas de Constantinopla. Desde lo alto de la colina donde se erigía su campamento, Mehmed observaba con determinación las murallas que tantas leyendas habían alimentado. Con una astucia que desmentía su juventud, ordenó el despliegue de su artillería. Los cañones, monstruos de hierro, se alinearon desafiantes hacia la ciudad. Desde ese momento, no habría vuelta atrás. Los primeros días del sitio fueron una danza de tensiones crecientes. Las calles de Constantinopla estaban llenas de un murmullo constante. Se oían oraciones y se veían familias que se aferraban a la esperanza. En medio de este tumulto, Constantino caminaba entre su gente ofreciendo palabras de ánimo, aunque en su interior la duda se aferraba con uñas de acero. Miraba a los ojos de sus ciudadanos, esos que buscaban en él una certeza que él mismo no poseía, y se preguntaba en silencio si alguna vez volverían a ver la paz. Lo que nadie podía prever era el tamaño del ejército otomano que se desplegaba a su alrededor. 100.000 hombres de diversas etnias y fe, todos unidos bajo la promesa de conquista y botín. Los defensores de Constantinopla, en contraste, no superaban los 8.000. La diferencia era abrumadora, pero Constantino se negaba a rendirse. Fue entonces cuando ordenó reforzar defensas y prepararse para lo inevitable. Una batalla desigual que definiría el destino del cristianismo oriental. Las semanas se convirtieron en un carrusel de sonidos ensordecedores y luces cegadoras. Cada cañonazo era un recordatorio de la implacable realidad que enfrentaban. La pólvora impregnaba el aire y el olor acre se entremezclaba con el polvo de las murallas destruidas. Pero dentro de la ciudad, la vida continuaba, casi como un desafío a la desesperación. La Hagia Sofía, con su cúpula dorada, seguía siendo un faro de esperanza.
Sin embargo, el destino de esta maravilla arquitectónica estaba ahora atado al de la ciudad y su gente. Con cada día que pasaba, las tensiones aumentaban. Constantino sabía que la ayuda externa era un sueño que se desvanecía. La noticia de que una pequeña flota genovesa había logrado romper el bloqueo les dio un respiro temporal, pero no era suficiente para cambiar el curso de la historia. Constantino, en sus momentos más oscuros, se encontraba en el altar de la Hagia Sofía, orando en silencio, preguntándose si los sacrificios de su pueblo serían recordados. El 22 de mayo, una serie de eventos extraordinarios llenó la ciudad de un temor supersticioso. Un eclipse de luna cubrió el cielo, y para los ciudadanos de Constantinopla, esto era un mal augurio, un símbolo de que la protección divina se desvanecía. Al día siguiente, una extraña niebla cubrió la ciudad, oscureciendo el sol. Para muchos, estos fenómenos eran señales claras de la caída inminente. En las tabernas se contaban historias de cómo los dioses habían abandonado la ciudad, y los susurros de resignación se mezclaban con el sonido de las copas de vino. Las semanas finales del asedio fueron un testimonio del ingenio humano bajo presión. Mehmed ordenó la construcción de un camino de madera para trasladar sus barcos por tierra, evitando las cadenas que bloqueaban el Cuerno de Oro. Este movimiento inesperado dejó a los defensores sin la protección que creían infalible. Cada día, Constantino se enfrentaba a decisiones imposibles, cada una con consecuencias potencialmente desastrosas. Se encontraba a menudo en la sala de guerra, un salón oscuro apenas iluminado por la luz parpadeante de las antorchas, discutiendo con sus generales mientras se aferraba al mapa desgastado de la ciudad. El 28 de mayo, sin embargo, todo cambió. Entonces, Mehmed envió un mensajero con una oferta final de rendición. Constantino, con la dignidad de un emperador, se negó, prefiriendo morir con su pueblo. Esa noche, en la catedral de Hagia Sofía, se celebró una última misa en la que cristianos de todas las denominaciones se unieron. Los muros resonaron con cánticos que parecían desafiar el inevitable destino que se avecinaba. Constantino, de pie entre la multitud, cerró los ojos y sintió una paz inexplicable, como si el destino ya hubiera decidido por él. Y al amanecer del 29 de mayo de 1453, el cielo se tiñó de rojo. Una nube de flechas ocultó el sol, mientras los otomanos lanzaban su ataque final. La resistencia fue feroz, pero el peso del número era abrumador. Constantino, con espada en mano y mirada decidida, luchó junto a sus hombres en las murallas. En el fragor de la batalla, el olor a pólvora y el sudor se mezclaban, creando una atmósfera asfixiante. Las voces de sus compañeros resonaban a su alrededor, mientras él recordaba las palabras de su madre: un emperador nunca se arrodilla. En medio de la confusión, un grito resonó en las murallas. Una sección había caído. Los otomanos penetraron en la ciudad, y el caos se adueñó de las calles. Constantino, consciente de que su fin estaba cerca, se lanzó a la batalla con la determinación de un hombre que había aceptado su destino. En un giro del destino que nadie esperaba, el emperador desapareció y su cuerpo nunca fue encontrado, convirtiéndolo en parte de la leyenda de la ciudad que una vez fue Constantinopla. Con la caída de la última muralla, los otomanos ingresaron a la Hagia Sofía. En un giro irónico del destino, lo que había sido un símbolo de fe cristiana se transformó en una mezquita, un reflejo del nuevo orden que se imponía. El rugido de la victoria otomana resonó por toda la ciudad, y lo que alguna vez fue el bastión del Imperio Romano de Oriente, ahora era el corazón de un nuevo imperio. Pero lo que pasó después cambiaría la historia para siempre. La caída de Constantinopla marcó el final de la era medieval y el comienzo de una nueva era. Con el dominio otomano, las rutas comerciales cambiaron,
impulsando la exploración hacia el oeste y abriendo camino a descubrimientos que transformarían el mundo. Nadie podría haber imaginado que ese día sombrío en las murallas de una ciudad cambiaría el curso de la historia humana. Y así, la imagen final que queda es la de una ciudad en llamas, sus calles resonando con el eco de una era que terminó. Un nuevo mundo se levantaba de las cenizas, y Constantinopla, bajo un nuevo nombre, Estambul, se erigiría como un símbolo de resistencia, conquista y cambio. La historia había virado hacia un nuevo capítulo, y la humanidad avanzaba, impulsada tanto por la destrucción como por la esperanza de un futuro aún por escribir.